Buenas noches a todas, a todos. Esta es una de las tantas muestras que hemos hecho sobre el patrimonio, pero tiene un condimento especial. Nosotros que somos un poco fetichistas, los que estamos en torno del libro, esta es la muestra más fetichista que hemos hecho hasta ahora, porque la inmensa, si no toda la cantidad de los materiales que están aquí, están en poder de la Sala del Tesoro. Ustedes saben que el Tesoro tiene ciertas restricciones para accesos, para investigadores, y no siempre miramos lo que hoy vamos a ver. Yo, de hecho, que hace tantos años que circulo en esta biblioteca y he investigado, me encontré unos materiales increíbles, que es no otra cosa que la rúbrica, la dedicatoria, que en el acto de dar un libro produce alguien manuscrito, o sea, un doble efecto, ¿no? Primero escribió el libro, se publicó, y después lo dirigió a su destinatario, al cual está dando un don. Le está construyendo y marcando y dejando testimonio de ese vínculo que puede ser aleatorio o puede ser, como en este caso, vínculos muy estrechos, muy complejos. Vemos una carta de Lezama Lima a Bioy Casares, es una relación que uno no pensaría nunca que era posible. Sin embargo, existe, está allí el libro. Entonces, esta es una muestra preciosa, curada por el equipo de la biblioteca, particularmente por nuestra directora de investigaciones, Evelyn Galeazzo. Es una muestra que creo, bueno, está acompañada por los impresos, las imágenes de estos mismos libros, en la Plaza del Lector, que hace varios días está montado. Es decir, es la invitación nuevamente a construir un público lector de estos tesoros de la Biblioteca Nacional, que no es otra cosa que la memoria escrita de la Argentina y del mundo también. Hay autores, varios premios Nobel, el John Peirce, Octavio Paz, Alfonso Reyes, que están tramando, o Thomas Mann, el famoso momento en que se descubrió que había un libro, estaba en la colección general hace unos años, un libro autografiado por Thomas Mann dedicado a su editor argentino, Gonzalo Rosada, ¿no? Es el único libro autografiado de Thomas Mann en Argentina, y me atrevería a decir que en el continente americano, pero por lo menos en la Argentina. Digo, esas joyas, esas que a los fetichistas del libro nos encanta, y a los investigadores nos abre nuevas posibilidades de interrogar sobre los vínculos humanos, literarios, políticos, ideológicos entre los autores. Bueno, están hoy a disposición de todos ustedes, del público visitante, así que nos estamos muy orgullosos con esta exposición. Le voy a dar la palabra a la curadora. Gracias. Estamos muy contentos de que estén acá y que nos acompañen en la realización de este proyecto. En este caso tiene que ver, como dijo Guillermo, con dar a conocer una pequeñísima parte de este acervo documental tan particular que tiene la biblioteca. Y digo una muestra, una pequeñísima parte, porque la cantidad de libros dedicados que hay en la biblioteca es mucho mayor que 9.916, que es la cifra que pusimos en uno de los textos curatoriales y en el catálogo. Pusimos esa cifra para ser serios y exactos, porque en realidad esos son los libros dedicados que están en este momento a disposición para la consulta. Pero también en este momento hay otras importantes colecciones, hay bibliotecas personales que están en proceso de tratamiento técnico, como por ejemplo la Biblioteca de Poesía de Tamara Kamenstein, que fue recientemente donada, que es una biblioteca maravillosa, y junto con otras todavía esperan ser descubiertas por los investigadores y por el público en general. Tengan paciencia. Escribir y curar tienen un vínculo que pasa por resignar una parte de los materiales, por sacrificar algo que no va a poder ser mostrado. Tal vez el término sacrificio les parece un poco fuerte, pero es lo que sentimos con Mauro Haddad, que es el otro curador, cada vez que tuvimos que tomar la decisión de dejar uno de
los favoritos afuera de la vitrina. Fue como si nos arrancaran una pierna, más o menos. Letra intensa, gente intensa. Mauro después les va a contar específicamente qué cosas vamos a ver. Antes quería yo hablarles un poco de los conceptos que estuvieron a la base de la construcción de los criterios que nos permitieron hacer la selección, no sin mucho sufrimiento. Entonces, para entrar en tema, les voy a leer un par de citas muy breves, no se asusten, del Borges de Bioy. Borges y Bioy, nuestros Bubar y Pecuyet, como decía una amiga, la querida Judith Pudlumne, en un congreso hace un par de años, muy adecuadamente, solían en sus conversaciones de sobremesa comentar con mucha ironía los libros dedicados que recibían. En esas típicas conversaciones en donde salían a relucir los bordes dentados de sus juicios, decían, por ejemplo, anterior a la cita que voy a leer, Borges le comentaba a Bioy que Mallea nunca le había mandado un libro hasta que empezó a ser miembro del jurado de los premios nacionales. Y continúa Bioy. Uno empieza a recibir atenciones y toda suerte de pruebas de simpatía de una persona y de pronto dice, no puede ser. Pero luego descubre que efectivamente esa persona aspira a un premio en el concurso del que uno es jurado. Beatriz Guido es una heroína habitual de esa situación. Entre paréntesis, tenemos algunos ejemplares dedicados por Beatriz Guido, pero forman parte de los que fueron sacrificados. Antes no me animaba a tirar libros dedicados, pero es evidente que no puede uno acumular en la casa objetos inútiles. Borges. Hay que arrancarles las dedicatorias. Bioy. Caramba, no tuve el escrúpulo. Después en las librerías aparecen y la gente cree que uno los vendió. Borges. O aparecen de vuelta en tu casa. Una mañana tiré un montón en los canastos metálicos del subte y a la tarde un muchacho muy tímido y muy pobre llegó a casa con los libros. Le di 5 pesos y le agradecí. No me atreví a pedirle que se los llevara de nuevo. Casualmente, en una entrevista del 94, Juan Filoy comenta que Borges y él eran contemporáneos, que cuando eran jóvenes, él le envió un ejemplar de su novela Staffen, en edición de autor, dedicada. Con afecto, Juan Filoy. Años más tarde, revolviendo en una librería de viejos, se encuentra con un ejemplar, la misma edición de autor, lo abre, su dedicatoria. Superada la sorpresa, lo compra, se lo lleva a la casa, debajo de la primera escribe una segunda dedicatoria, con renovado afecto, Juan Filoy, y se lo manda. Otra nota al pie. También tenemos ejemplares de Juan Filoy dedicados y vamos a ver un par de estos sí en la muestra. No solo porque nos parece un autor sumamente interesante y ya esa anécdota debería haberlos convencido, sino porque estéticamente, visualmente, son muy sugerentes. Pero me interesaba abrir esta conversación con esta anécdota relatada desde el anverso y el reverso, porque identifica una cierta impostura del gesto de la dedicatoria, que es la causa de la desconfianza que históricamente siempre sufrió el género. Según Gerard Genet, especialista en los paratextos, esas formas menores entre las cuales se encuentran las dedicatorias,
Uno de los motivos de esta desconfianza tiene que ver justamente con la historia del género. ¿Por qué? Porque antes de que existieran las dedicatorias de ejemplares, aparecieron las dedicatorias de obra. En esos casos era la obra como entidad intelectual, ¿no?, la que era dedicada públicamente, rindiendo como un homenaje a un cierto benefactor cuyos favores se quería conseguir. Es a esta función a la que el mismísimo Mecenas le da su nombre cuando Virgilio lo invoca en sus Geórgicas. Bueno, no es necesario aclarar nada más para entender por qué eran sospechadas las dedicatorias, ¿no? El segundo tipo de dedicatorias, que es aquellas a las que está dedicada esta muestra, son las dedicatorias de ejemplares. Y en estos casos no es la obra como entidad intelectual, sino que son los libros concretos, el cuerpo físico de cada ejemplar, el que es dedicado de puño y letra, en general, por el autor. Estas dedicatorias son privadas y suponen un intercambio comunicativo específico. Y en este caso la sospecha de inautenticidad tiene que ver con ese carácter de producido en serie que vemos en algunos eventos de firma de ejemplares, como la Feria del Libro, por ejemplo. Pero eso mismo que hace que las dedicatorias generen cierta desconfianza es lo que las vuelve más interesantes. Porque las dedicatorias de ejemplares pueden ser múltiples y al mismo tiempo únicas, aunque reiteren fórmulas convencionales y muy estereotipadas. A esta clase de dedicatorias también, por esto que acabo de decir, se las llama dedicatorias manuscritas, porque están escritas a mano y comparten con los manuscritos la condición de acontecimiento irrepetible. Por lo tanto, los volúmenes dedicados recuperan el aura y la singularidad que habían perdido con la reproducción técnica. Se convierten en objetos únicos, objetos marcados, libros con identidad propia. No importa que un autor se siente y dedique 100 ejemplares repitiendo la misma frase. Cada uno de esos trazos va a ser único. Y es por eso que son tan codiciados, por ejemplo, por los coleccionistas. La huella que los autores dejan sobre cada uno de esos libros los convierte en especiales, en materia subjetiva, como le decían los historiadores, a los distintos soportes de la escritura, en los que el autor está presente material y textualmente. O sea, está presente no solo por los contenidos, por lo que dice, sino que está presente su huella, su rastro. Esos trazos son inconfundibles. No hay uno igual a otro, como dije. Lo que vamos a ver en las vitrinas y lo que aparece en la plaza y en el video, que está en una de las salas, es la caligrafía de Borges, de Pizarnik, de Walsh, de Hellman, de Martínez Estrada, esa letra de tantos autores tan leídos y tan queridos que muchos de nosotros aprendimos a detectar y a diferenciar de todas las demás. Porque lo que tiene la letra manuscrita es que, como el estilo, permite justamente reponer un nombre propio. Y tiene algo de lo que Louis llamaba escritura viva. O sea, en la letra manuscrita pareciera todavía palpitar algo del escritor o la escritora. Por otra parte, el ritual discursivo de la dedicación que sigue vigente hoy en día revela los movimientos tácticos de los escritores en ese campo de fuerzas que es el campo intelectual de la cultura.
Se evidencian incluso las declaraciones de existencia de los escritores ignotos que están ahí tratando de hacerse un lugar, los llamados de atención, la búsqueda de reconocimiento de los consagrados, de los editores y también, como decían Borges y Bioy, de los jurados de concurso. Estos movimientos, hechos en el tablero del ajedrez de la cultura, revelan los intereses, las pasiones, las ambiciones, las alianzas y también las traiciones. Además, la dedicación conserva algo del tono confesional del género epistolar. De hecho, en muchos casos se arman epistolarios que incluyen dedicatorias y la verdad que está buenísimo, ojalá todos las incluyeran, porque las dedicatorias o el cruce de dedicatorias establece un verdadero diálogo por correspondencia, a veces a distancia, a veces en presencia a través del objeto libro. Por ejemplo, en el cruce de dedicatorias entre Pizarnik y Silvina Ocampo o entre Bajarlía y Pizarnik, que no pudimos mostrar por falta de espacio, pero que sí está en el catálogo, se ve claramente cómo la pasión asciende y se enciende. Es entre los pliegues de lo textual y lo biográfico, el espacio donde las dedicatorias permiten infiltrarse entonces en la intimidad de quienes las escriben y también de quienes las reciben. Quisimos una muestra austera, reivindicar el concepto curatorial de cubo blanco para que los libros cuenten sus secretos. Como dice Barthes, toda escritura es un intento de seducción. Nosotros, ustedes, esta muestra, somos la prueba de que ese intento no es un intento fallido. Por eso, la respuesta a la sospecha que expresan las declaraciones de Borges y Bioy es una cita de Baldomero Fernández Moreno, cuyo hallazgo le debemos a Antonio Requeni, que no vino hoy, pero que participó del catálogo, que dice: ya creo en todo, hasta en las dedicatorias. Gracias. Don Mauro les va a contar ahora, otro de nuestros curadores estrella, qué es lo que van a ver específicamente en cada una de las salas, en el video y en la plaza. Hola, gracias por haber venido. Les voy a contar un poco entonces qué es lo que hicimos, qué es lo que decidimos mostrar en estas dos salas. Como dijo Evelyn recién, como todas las muestras en realidad, se trata siempre de un proceso de selección del material, que en este caso fue particularmente difícil porque hay casi 10.000 o más de 10.000 libros dedicados y en esta muestra hay alrededor de 80 libros. O sea que fue un proceso difícil y muchas veces doloroso, pero creemos que los 80 libros, los casi 80 libros que hay acá tienen una enorme importancia y significación porque en su mayoría son libros de la Sala del Tesoro y libros que pertenecen a distintas bibliotecas particulares que están en la Biblioteca Nacional, como por ejemplo la biblioteca de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, o la biblioteca de Alejandra Pizarnik, o la biblioteca de escritores como Roberto Juarros, César Tiempo, Álvaro Yunque, León Rosichner, no me quiero olvidar, Dardo Cunio, Juan Jacobo Bajarlía, entre otros. De allí provienen la mayoría de los materiales que hoy vamos a ver. Hay también algunas cartas que, como decía Evelyn, comparten con las dedicatorias muchas características. Muchas dedicatorias son casi pequeñas cartas. Hay un par de cartas, la reproducción de un par de cartas que se enviaron a Alejandra Pizarnik y Silvina Ocampo, que están actualmente en la Universidad de Princeton, pero que fueron cedidas muy generosamente para la ocasión. En esta sala hay una carta que Elías Castelnuovo le envió a Álvaro Yunque, muy linda, en la que lo invitaba a participar de
lo que fue el Teatro Libre, uno de los antecedentes del Teatro del Pueblo, promovido por Leónidas Barletta y muchos otros escritores del grupo de Boedo. Y bueno, yendo un poco a las salas, lo que hay concretamente en esta sala en particular, hay libros dedicados a Silvina Ocampo, dedicados a Adolfo Bioy Casares, dedicados entre Silvina y Bioy, dedicados a Alejandra Pizarnik, dedicados entre Silvina Ocampo y Alejandra Pizarnik. Hay también colgados en esa pared, los quisimos mostrar ahí para ilustrar un poco dentro del espectro de las dedicatorias posibles, los dos polos opuestos. Hay unas dedicatorias de Paco Urondo, Alejandra Pizarnik, que son extremadamente austeras y repetitivas a lo largo de los años, y hay, en cambio, en el otro polo, unas dedicatorias de Sara Gallardo, a las que Evelyn les dio el Martín Fierro de oro, porque a diferencia de las de Paco Urondo, son mucho más poéticas y más extensas también. En esta puerta pivotante hay algo muy curioso, hay 7 libros dedicados por Alberto Girri a Silvina Ocampo a lo largo de casi 3 décadas. Y bueno, es una progresión muy singular que los invitamos a ver y que ilustra un poco uno de los muchos lazos afectivos que surgieron alrededor del Grupo Sur. En esta sala es un poco más variado el material. Hay libros dedicados entre distintos miembros del grupo de Boedo. Hay una dedicatoria muy linda, por ejemplo, de Nicolás Olivari a Borges, en la que habla de las diferencias de barrio que los separan, haciendo alusión a las diferencias estéticas entre el grupo de Florida y de Boedo. Hay libros dedicados a Borges, una hermosa y muy extensa dedicatoria de María Luisa Bombal, la escritora chilena, por ejemplo. ¿Qué más? Hay dedicatorias del siglo XIX, hay dedicatorias con expreso contenido político, y hay también 2 constelaciones en las que mostramos un mismo libro dedicado a distintas personas, Las voces de Antonio Porquia y un libro de poesía de Amelia Biagioni, El humo. También es el mismo libro dedicado a distintas personas, y lo que quisimos hacer un poco ahí fue ilustrar justamente esto que decía Evelyn, ¿no? El carácter único y marcado del objeto, que en esos casos obviamente se hace más evidente porque es el mismo libro que está dedicado a distintas personas. ¿Qué más? Acá detrás nuestro, en un gesto de total ternura, hay libros dedicados a la Biblioteca Nacional por distintos escritores, desde Bartolomé Mitre hasta Griselda Gambaro, por ejemplo. ¿Cómo? El de Horacio González también, y el de Paul Grusac, otro director de la biblioteca. ¿Qué más? Bueno, hay un video en esta sala hecho por Ludmila y Luján de Comunicaciones, a las que les agradecemos particularmente, en el que pudimos incluir muchos libros que no están en las salas. Es un video largo, igual hay un código QR por si lo quieren escanear y ver después más tranquilos en otro momento. ¿Qué más? Bueno, todo esto está más desarrollado en el catálogo de la exposición, que también está en los dípticos. Hay un código QR, por el momento está en formato digital nada más. Está más desarrollado. Hay textos que escribimos con Evelyn, hay también un texto de Antonio Requeni y 2 textos de Matías Raya, que está por ahí, al que también le agradecemos que haya aceptado la invitación. Son textos que enriquecen el catálogo y que pueden consultar por el momento de manera digital. Hago un primer alto para empezar con los agradecimientos, porque tanto el catálogo como las piezas de sala y la disposición de la sala estuvieron diseñados por Magdalena Romero y Daniela Carreira del área de diseño. Están por ahí, para quienes pido un fuerte aplauso, por favor. Siguiendo con los agradecimientos, a Valeria, Pamela, Emiliano, Juan, Susana, Andrés y Ezequiel de montaje. A todos los compañeros del área de investigaciones, a Laura de publicaciones, la correctora del catálogo, que siempre nos tiene mucha paciencia, Virginia Feynman, que corrigió los textos de la sala,
a Ludmila y a Luján, como dije, de Comunicaciones, que hicieron el video. Otro agradecimiento especial a Victoria de Preservación y a todo el equipo de restauración, que restauran siempre con mucho amor todos los libros. A Natalia, la directora del Tesoro, Natalia González, y a Horacio Nieva, compañero del Tesoro, que también nos tuvo mucha paciencia y digitalizó muchas piezas muy valiosas. A Lito, de Libros, también. Aplausos. A Nacho Ceballos, de Procesos Técnicos, que nos armó un documento increíble con el detalle de todas las entradas de los libros dedicados que hay en la biblioteca. A Ana Guerra y Vera de la Fuente, de Archivos. A Martín y a Karina, de Producción. A Tomás Grondona, no es de la biblioteca, pero es un colaborador frecuente, un coleccionista que siempre nos presta muchos materiales increíbles. A Magdalena Calceta, directora de Gestión de Políticas Culturales, a todas las compañeras de la Dirección de Cultura. A Pablo García, director nacional de Coordinación Bibliotecológica. A Guillermo David, director nacional de Cultura. Y a Susana Soto, directora de la biblioteca, a quien le cedo la palabra y el atril en este momento. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Y como siempre, muchas gracias por estar acompañándonos una vez más. Considerados como objetos, los libros sufren múltiples transformaciones a partir de su puesta en circulación. La vocación por apropiarnos de su naturaleza, que como lectores ejercemos, alcanza no solo al acto de lectura, sino que a veces supone modificar su materialidad. Quien adquiere un libro puede forrarlo, encuadernarlo, subrayarlo, doblar sus páginas, comentarlo en los márgenes, adherirle ex libris y hasta arrancarle algún folio. En las bibliotecas, al catalogarlos, los sellamos, los acondicionamos, les ponemos marcas para indicar su ubicación física en los estantes, donde aguardarán a nuevos lectores. Pero los libros también suelen ser obsequiados. En el acto de dar a leer hay un gesto similar a escribir. Alguien regala saberes e imaginaciones propias o de terceros con ánimo de compartir conceptos, experiencias, cuando no sus creencias o sabiduría. En ese acto se produce un hecho que convoca esta exposición, que es la escritura de dedicatorias, acto en el cual el autor especifica el lector a quien da su texto y al designarlo con su nombre, el del autor y el destinatario, le confiere carnadura singular, personalizando el vínculo. La dedicatoria puede ser una simple formalidad o, como en muchos de los ejemplares aquí expuestos, denotar una relación cercana, amistosa, a menudo íntima, por lo que el libro se convierte en un diálogo imprevisto. Sobre todo para nosotros, lectores diferidos, que observamos ese vínculo con curiosidad, porque nos permite indagar en su naturaleza, imaginar las conversaciones e incluso las circunstancias en que sucedió ese momento especial. Por otro lado, la letra manuscrita siempre obra en nuestra imaginación como lo más cercano a la personalidad del escritor o escritora. En ella adivinamos trazos espontáneos, frágiles o seguros, que acompañan la imagen que nos hacemos a partir de su obra. Grandes nombres de la cultura, desde Thomas Mann a Borges, Lugones o Alejandra Pizarnik, nos invitan a través de sus ejemplares dedicados a indagar en sus vínculos y a descubrir una vez más las maravillas del acervo público argentino. La Biblioteca Nacional se enorgullece de mostrar varias decenas de ejemplares dedicados, atesorados en sus colecciones, que es otro de los modos de invitar a la lectura que siempre alberga
una dosis de enigma y acaso de felicidad. Con gran satisfacción dejo formalmente inaugurada la 7ª muestra del 2024 y los invito a descubrir los secretos de la letra intensa.